anterior semana hemos visto los planos. ¿Cuántos planos de referencia tenemos? Sería plano sagital, plano frontal, plano transversal, eje longitudinal, eje sagital, eje transversal. Coronal. Ya, está Perdón. bien. Helen, quiero que me indiques cuántos cortes anatómicos tenemos para estudiar. Helen Sánchez, ¿cuántos cortes anatómicos tenemos para estudiar? Nada, no me responde. Helen, ¿cuántos cortes? José Carlos Arroyo, ¿cuántos cortes de estudio hay? Corte de horizontal, vertical y diagonal. Oblicuo, Jorge. Está bien. Bien, Carla Guarachi, indíqueme qué es un movimiento de flexión. Ojo que estoy anotando participación. Carla Guarachi, ¿qué es un movimiento de flexión? Nada. Karen Zárate, ¿qué es un movimiento de flexión? Yo le hice... ¿Rudy o Miguel Alejandro? ¿Quién es? Rudy le hice. Ya, Rudy, dime. El movimiento de flexión sería el movimiento que hacemos del pie hacia adelante o de la pierna moviendo hacia arriba. El movimiento de flexión aproxima un segmento al cuerpo. Esa es la respuesta. Aproxima un segmento al cuerpo. No. María Estrella, dígame qué es cefálico y qué es caudal. Miguel, Alejandro, Jorge, ¿qué es cefálico, qué es caudal? Nada. Chicos, tienen que ir repasando todo lo que avancemos en clases. Bien, la anterior semana nos habíamos quedado con los movimientos de abducción, aducción. Habíamos visto rotación lateral, rotación medial. El movimiento de circunducción, que es un movimiento extremo, que va a generar un círculo completo cuando uno trabaje el movimiento en un segmento. Por lo general, este movimiento de circunducción se da en el hombro, se da en el pie y se da en la muñeca. Otro movimiento que habían visto era el de pronación y supinación, mostrando la palma de la... En realidad es un giro de la palma de la mano, mirando hacia el suelo la pronación y mirando hacia arriba la supinación. Otro movimiento que nos faltó reconocer la anterior semana son los movimientos de protracción y retracción. El movimiento de protracción es un movimiento hacia adentro.
¿Qué quiere decir? Es cuando, por ejemplo, trabajamos la cintura escapular y hacemos como si estuviéramos haciendo una carga en la espalda. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a considerar el ángulo de la escápula o del omóplato y vamos a dirigir este ángulo hacia afuera. Cuando sucede eso, la cabeza del húmero se retrae y genera una dirección posterior. A eso se denomina movimiento de protracción. Ahora, el movimiento de retracción hace que los ángulos de las escápulas se unan, como ustedes pueden ver en la imagen, y las cabezas del húmero se desplacen lateral y anteriormente. A eso se denomina retracción. Otro movimiento que es propio de la escápula es el movimiento de elevación y depresión. Elevación, cuando la espina de la escápula se superpone y asciende. Y el movimiento de depresión es cuando la espina de la escápula desciende de manera contraria al anterior movimiento. También tenemos lo que es el movimiento de abducción del brazo sobre la articulación escapulohumeral. ¿Qué quiere decir eso? Uno mantiene el brazo en flexión a 90 grados y desciende la cabeza del húmero en relación a la articulación escapulohumeral. Pues el movimiento es una flexión de hombro a 90 grados y un descenso de la escápula en dirección, o más bien manteniendo el ángulo a 90 grados. Entonces ahí tenemos un movimiento de abducción del brazo. Después habíamos visto la flexión de hombro, que ya la habíamos realizado la anterior vez, que es un movimiento que aproxima el brazo hacia el cuerpo. Este movimiento nos faltaba. Nosotros denominamos oposición del pulgar cuando trabajamos de manera específica el dedo pulgar con el dedo índice haciendo una pequeña pinza. Cuando las dos yemas de los dedos entran en contacto, se denomina oposición del pulgar. Hasta este punto tenemos lo que son los movimientos normales del cuerpo humano. Ahora vamos a ir estudiando estructuras más profundas de nuestro cuerpo. Para eso vamos a reconocer lo que se denominan cavidades anatómicas. Nuestro cuerpo humano de forma natural ha formado cavidades en nuestro cuerpo. Una de estas principales es la cavidad craneal. Entonces, nuestra primera cavidad de estudio es la cavidad craneal, que como bien dice su nombre, se va a ir a alojar o a encontrar en todo lo que forman los huesos del cráneo. ¿Cuáles son los huesos del cráneo, chicos? Esto han llevado en Anato 1, tienen que saber, huesos del cráneo. Parietal, occipital, temporal. Más fuerte, no sé quién habla. Soledad, ¿o quién está hablando más fuerte? Parietal, occipital, temporal y frontal. Ya, sin olvidar el etmoides y el estenoides. Entonces, en toda esa dimensión que se encuentran estos huesos, vamos a formar lo que es una bóveda craneal, que es la primera cavidad que vamos a estudiar. Vamos a ir descendiendo y a nivel de la región dorsal en el tórax, vamos a encontrar una cavidad que va a ser la cavidad torácica. Esta cavidad torácica va a estar delimitada anteriormente por el hueso del esternón, posteriormente va a estar delimitada por la columna vertebral y en la parte inferior
va a estar delimitada por el diafragma. Esa va a ser la segunda cavidad a estudiar. La tercera cavidad vamos a tener la denominada cavidad abdominopélvica. En algunos libros solo la consideran como cavidad abdominal. Esta cavidad abdominal va a estar delimitada por la parte superior por el diafragma, en la parte inferior por lo que es el ángulo de la pelvis, parte posterior por la columna vertebral y la parte interior por los músculos abdominales. Otra cavidad de estudio es la cavidad pélvica, que se va a encontrar por debajo de la línea o ángulo inferior pélvico, va a estar delimitado por la sínfisis del pubis, en la parte posterior por una porción de la columna vertebral y en la parte anterior por los músculos pelvianos. Una cavidad que también se estudia y que es muy importante es la cavidad espinal, donde se aloja la médula espinal. En esta cavidad espinal vamos a estudiar principalmente lo que, se va a estudiar o se va a dar a partir del agujero vertebral en su unión desde la región cervical hasta la región sacra. En este agujero o cavidad vertebral, como les había dicho, se aloja la médula espinal. Entonces vamos a ir estudiando las cavidades. Como les había dicho, la cavidad craneana va a tener la característica de alojar a las estructuras del encéfalo y sus membranas. Obviamente, todo el paquete vasculonervioso, que son los vasos sanguíneos, y los nervios que emergen de esta estructura. La cavidad espinal, que es la cavidad que continúa a la cavidad craneana, contiene simplemente el contenido de la médula espinal. Ya entrando un poco más internamente, vamos a reconocer a la cavidad torácica. Como les había dicho, está situada en la parte superior de lo que se denomina el diafragma, que es esta línea semicírcula amarilla. Esta va a contener principalmente a los siguientes órganos. Va a contener a los pulmones, va a contener al corazón, va a contener también a lo que es parte de la tráquea, obviamente al esófago y lo que es la porción del esófago y los vasos sanguíneos de este segmento. Vamos descendiendo y vamos a encontrar a la cavidad abdominal. Esta cavidad abdominal se encuentra situada por debajo del diafragma y además sirve de barrera para que no haya un contacto directo con las estructuras respiratorias. Va a tener como función alojar al estómago, al hígado, a lo que es el páncreas, el vaso y a lo que son los intestinos delgados, a los intestinos gruesos y delgados. En la cavidad pelviana, que se va a encontrar en la región inferior, que está demarcada con rosado en su imagen, vamos a encontrar los elementos que forman parte del intestino grueso, que son el colon, el sigmoides y el recto, y obviamente van a estar alojados en la parte más inferior los órganos de reproducción. Ovarios y útero en las mujeres, testículos en los varones. Entonces, cuando nosotros hablamos de cavidad craneana, estamos diciendo que está formado por todos los huesos del cráneo. Hablamos de conducto vertebral y decimos que está formado por los agujeros vertebrales que se encuentran en cada vértebra. La cavidad torácica va a contener una cavidad pleural que hace referencia a los pulmones, va a contener una cavidad
pericárdica que hace referencia al corazón y va a tener una cavidad denominada mediastino que va a formarse en la parte media por debajo del esternón. Ahora, cada una de estas cavidades, la pleural, como les había dicho, contiene los pulmones, la membrana serosa de las pleuras. La cavidad torácica es propiamente la cavidad que va a estar en la que se va a desarrollar el corazón y contiene una membrana serosa denominada pericardio. Y en la región mediastina, que les había dicho que es la región medial que se extiende hasta el esternón y que va a estar en relación con la columna vertebral a nivel dorsal, va a contener al corazón, al timo, al esófago, la tráquea y a los vasos sanguíneos de gran calibre. En la parte inferior ya habíamos visto la cavidad abdominopélvica que se divide en dos, la superior cavidad abdominal propiamente dicha, que contiene estómago, vaso, hígado, vesículas, intestino delgado y una parte o gran parte más bien del intestino grueso, además de contener las membranas serosas que van a formar parte del peritoneo. Y la cavidad pélvica que contiene vejiga, porción del intestino grueso y órganos internos de la reproducción. Muy bien, hasta ahí tienen, chicos, aproximadamente 10 minutitos para poder dibujar en su cuerpo o en el cuerpo de la muñeca las cavidades que acabo de mencionar, considerando esta cavidad pleural, cavidad torácica, cavidad craneana, etcétera. Todas las cavidades y subdivisiones que acabo de mencionar. Y voy a ir preguntando uno a uno cuáles son estas cavidades. Entonces, en este momento se va a cortar, me imagino que unos 20 segunditos más se va a cortar este primer video. Vuelvan a ingresar al Zoom y voy a dejar las diapositivas para que vayan viendo las cavidades y puedan dibujar. ¿Está bien? Entonces, quiero que dibujen manteniendo los